Buenos días, jóvenes. Buenos días, quinto año, gestión 2023, 5 de abril, nuestra última teórica para el primer parcial. Darles todos la bienvenida y comenzamos. Bien, comenzamos con esta parte, ¿no? Que habla de la alteración controlada del crecimiento craneofacial. Bien, como tú observarás, esta imagen es muy ilustrativa, ¿no? Como al recién nacido es el tamaño de la parte del neurocráneo. A medida que va creciendo, fíjate, a los 6 años ya establece una altura, una madurez del neurocráneo. Fíjate, en la edad adulta y el adulto desdentado no varía, no modifica el volumen del neurocráneo. Lo que más varía, fíjate, es la parte amarilla, que es el viscerocráneo, ¿no? Fíjate cómo va modificándose, aumentando de volumen en relación a la función. A medida que va creciendo, pues llega a una madurez completa, ¿no? Cuando el paciente tiene la dentadura permanente, los dientes permanentes, entonces ahí llega a una madurez completa. Luego, fíjate cómo vamos perdiendo piezas dentarias, va reduciendo ese volumen del esplectro cráneo, ¿no? Como observarás, entonces hay mucha modificación en esa parte, en ese tercio digestivo, más que todo. Entonces, es importante que tú como odontólogo, futuro odontólogo, vayas observando y encontrando alguna alteración durante el crecimiento. Y si encuentras esta alteración, pues tienes que intervenir, ¿no? Intervenir. Se puede hacer la ortodoncia preventiva, ¿no? Eh, la ortodoncia interceptiva y correctiva en las especialidades. Tienes que trabajar con un especialista ortodoncista para que te ayude a entender qué está sucediendo con tu paciente, ¿no? Y qué tratamiento se le puede realizar. Entonces, es importante que puedas observar cómo van desarrollando toda la parte del tercio medio. Si el paciente no respira correctamente por la nariz, pues el tercio digestivo va a crecer, pero el tercio medio no va a crecer. Y eso puede provocar, por ejemplo, un clase 3, ¿no? Pacientes respiradores bucales, pacientes con alteraciones linguales, pues puede alterar esta parte del viscerocráneo, ¿ya? Fíjate, el maxilar superior, ¿cómo está rodeado de suturas? Tenemos la sutura con el frontal, ¿no? Frontomaxilar. Tenemos las suturas malar con el cigomático, entre ambos maxilares. Y si observas de frente y de lado cómo se extiende la sutura, no está en un solo plano, está en los tres planos del espacio. Y si hablamos un poco más atrás, está también soldado a los palatinos y los palatinos a las pterigoides, a los aposterigoides del esfenoides. Entonces, es un hueso que se relaciona con muchas suturas, ¿no? Y esto es importante. Y no solamente al relacionarse con una sutura, ese hueso se relaciona con otra sutura, ¿no? En sí, como observarás acá, el maxilar superior, donde se ve el puntero, el maxilar superior que se sutura con el malar, está unido al malar, y el malar o el cigomático también está unido fuertemente al frontal, ¿no? Entonces es un conjunto de estructuras. Vamos a ver diferentes teorías de crecimiento que nos ayudan a entender cómo podemos modificar o cómo podemos encontrar la solución a una alteración de crecimiento. Entonces, hay un sistema de suturas maxilares, ¿no? Fíjate cómo en la región anterior, en la premaxila, hay una sutura y en esta parte donde está el conducto nasopalatino o palatino anterior por donde emerge el nasopalatino, fíjate cómo es una área muy gruesa, muy densa, ¿no? Y la sutura intermaxilar y la sutura interpalatina, ¿no? Entonces, esta sutura es muy variada. En otra oportunidad, pues vamos a conversar las diferentes clasificaciones que hay sobre esta sutura, ¿no? Fíjate arriba con el hueso frontal, una sutura bastante dentada y el frontal es un hueso único. Interesante cómo hay mucha cantidad de suturas arriba y hay mucha cantidad de suturas atrás, porque fíjate, al relacionarse el maxilar con el palatino, se relaciona también con el esfenoides. De lado, fíjate cómo se suelda, es una sutura bastante dentada.
¿no? Con los huesos propios de la nariz, con el frontal, con el lagrimal. Fíjate esa sutura súper dentada con el cigomático y así, ¿no? Bien interesante es cuando separamos o hacemos una expansión palatina o separamos esta sutura intermaxilar. Qué interesante cómo el maxilar superior se va para adelante, ¿no? Esto es gracias a la sutura, a la complejidad de la sutura. Vamos a quitar la cámara. Gracias a la complejidad de las suturas, el punto A se ve desplazado hacia abajo y hacia adelante. Entonces, es muy favorable en los pacientes clase 3, ¿no? Que tienen mordida cruzada anterior, muy favorable hacer la expansión. Es un éxito a los pacientes que son clase 3. Bien, fuerzas posteriores contra el maxilar superior. Fíjate este arco extraoral. Este es un arco extraoral. Es un aparato que genera fuerzas posteriores al maxilar superior. Tienes tres tipos de tracciones. Tracción cervical hacia abajo, tracción combinada que pasa por el centro de resistencia y tracción alta, ¿no? Que la fuerza pasa por encima del centro de resistencia, ¿no? Em, Antes bastante se utilizaba estos aparatos porque los diagnósticos de los diferentes cefalogramas arrojaban al paciente clase 2 y paciente clase 2 por protrusión maxilar, es decir, el maxilar superior está adelantado, ¿no? Pero actualmente las terapias han cambiado, ¿no? Ya no se utiliza bastante estas fuerzas posteriores contra el maxilar, ¿no? Más que todo ahora al clase 2 se le, se les realiza un tratamiento de propulsión mandibular, es decir, el maxilar inferior se le lleva para adelante. Ya no llevamos nada para atrás, porque el hecho de llevar las cosas o maxilares para atrás hace que reduzca los volúmenes aéreos. Por lo tanto, el paciente no respira mejor, no respira bien, no come bien. Entonces, eso trae otras consecuencias. Entonces, casi esta teoría, ¿en qué basaba, no? Llevar el maxilar para atrás, utilizando fuerzas posteriores. Actualmente ya utilizamos estos dispositivos con fuerzas mínimas, mínimas para como contención. Y eso habíamos visto en la tercera teórica. Si tratamos de llevar más bien el maxilar para adelante, y este es el caso de los pacientes con mordida invertida o pacientes con retrusión maxilar, los clase 3. Si provocamos o realizamos fuerzas anteriores contra el maxilar superior. Si observas la sutura a la frontomaxilar, la dirección que tiene, la B, la sutura cigomático-temporal, la C, la sutura cigomático-maxilar, y la D, la pterigopalatina, fíjate la dirección que tiene, y esta es la teoría de Fischer, ¿no? La teoría de las suturas, ¿no? Como esa dirección tiene estas suturas, es lógico la dirección de crecimiento del maxilar superior. Tiene que ir hacia abajo y hacia adelante, ¿ya? Entonces, por eso un éxito cuando colocamos esta máscara que estás viendo, Alani, un éxito total en los pacientes clase 3. Entonces, separas la sutura, hemos visto suturas, separas la sutura intermaxilar, traccionas hacia adelante con este aparato ortopédico, separas las suturas mencionadas. Fuerzas transversales en el maxilar superior. Y ahí al fondo estás viendo el mejor aparato de disyunción maxilar, ¿no? Toda fuerza que actúa en el plano transversal, en el maxilar superior, lo que va a hacer es separar la sutura medial, ¿no? Todas las suturas mediales. Esta fuerza transversal requiere de fuerzas ortopédicas, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Cuándo es fuerza ortodóntica y cuándo es fuerza ortopédica. En este caso, es un aparato ortopédico que separa sutura, ¿no? Supera los 400 gramos de fuerza. Genera tanta fuerza que se logra separar los maxilares. Y como habíamos visto hace rato, la cantidad de suturas que hay arriba
y la cantidad de suturas que hay atrás, ¿no? Y recuerda, arriba, todas las suturas confluyen a un hueso único, que es el frontal. Y atrás, todas las suturas confluyen a un hueso único, que es el esfenoides. Por tal sentido, ¿ya? El Hyrax provoca una separación en abanico, en sentido vertical y en sentido transversal. Es decir, la expansión no es paralela por la cantidad de suturas que hay arriba y atrás. Y es un éxito cuando colocamos el expansor y vemos un diastema. Ese es nuestro primer indicio de que hemos separado bien, ¿no? Entonces, estos aparatos los confecciona el ortopedista, lo suelda, se lo instala, se lo activa, se lo estabiliza y después de 3 meses que hay una formación de espículas óseas en esa sutura separada, se los retira. ¿Ok? Vamos a ver otro tipo de fuerza de tracción posterior, pero en el maxilar inferior. Y aquí estás viendo la mentonera. La mentonera, la mandíbula, el maxilar inferior, cuando el paciente tiene prognatismo, lo que se realiza es una mentonera. Todas las posiciones mandibulares que tenga o el crecimiento mandibular anómalo, obviamente va a repercutir en la ATM. Entonces, como estás viendo, el ATM es el apoyo, los músculos son la potencia y los dientes son la resistencia. Entonces, si tenemos algún problema en el maxilar inferior de rotación mandibular, de crecimiento sagital, obviamente va a repercutir en la articulación temporomandibular. Antes había la idea de que si utilizas mentonera, puedes provocar trastorno temporomandibular, ¿no? Como la mentonera lleva hacia atrás y hacia arriba, y el cóndilo también desplaza en esa dirección, recuerda, ahí hay tejido retrodiscal, no hay fibrocartílago, entonces, pero a través de los años se ha demostrado que demostrado la evidencia de que un paciente en crecimiento no provoca trastorno temporomandibular. Pero si le colocas en un paciente sin crecimiento, sí va a provocar esta alteración. Y ahí estás viendo las diferentes mentoneras y las diferentes proyecciones de dirección, ¿no? La mentonera de la izquierda tiene una fuerza resultante que pasa por el centro de resistencia del maxilar inferior, que es el apoyo, ¿no? Pero una fuerza alta, fíjate cómo pasa por delante y por arriba del centro de resistencia, del apoyo. Entonces, ¿cómo el maxilar inferior y el crecimiento y la maduración va a formar el rostro, va a formar o lo va a deformar? Por eso es importante observar la rotación mandibular en los pacientes. Es lógico que a medida que vayan pasando los años y vayamos perdiendo piezas dentarias, el adulto mayor experimente una rotación antihoraria, ¿no? Es una rotación hacia adelante. Le llamamos rotación anterior, ¿no? Una rotación anterior. Entonces, a medida que pierdes más piezas dentales, fíjate, más rotación anterior, cómo va reduciéndose el tercio inferior de la cara. Protrusión funcional. El paciente que es clase 2 es lógico que intenta siempre llevar el maxilar inferior hacia adelante, ¿no? Para encontrar contacto con los incisivos. El contacto con los incisivos permite una relajación neuromuscular de los músculos masticadores. En tal sentido, el paciente hace una protrusión funcional. Este movimiento que se realiza desde la oclusión céntrica hacia en sentido sagital, ¿no? Durante este movimiento, los cóndilos están en céntrica, se desplazan hacia abajo y hacia adelante. Entonces, lo que trata de buscar es contacto incisal, ¿no? O llegar a un borde a borde, ¿no? Depende de la posición de los incisivos y caninos. Entonces, es importante detectar. Hay pacientes que son clase 2 y pues llevan siempre hacia adelante durante la consulta, ¿no?
Cuando estás desprogramas y te das cuenta que su mandíbula está bien atrás. Entonces eso se llama protrusión funcional. Tratan de llevar durante la función masticatoria el maxilar inferior hacia adelante, buscando contacto incisal. Eso es normal. Entonces hay que saber encontrar si el paciente está en céntrica o fuera de céntrica. Restricción y dirección funcional. Vamos a ver esto. Fíjate cómo podemos modificar, redirigir funcionalmente el crecimiento. Este es un aparato de Frankel. ¿Qué hace el aparato de Frankel? Mira, empuja el labio, como te había dicho, la posición de los dientes y el crecimiento de los huesos depende de la presión interna y la presión externa de los tejidos blandos, ¿no ve? Habíamos dicho teóricas atrás que los huesos no dominan a tejido blando. El tejido blando es el que domina a tejido duro. Si tengo una alteración funcional, eso va a provocar pues una alteración en el crecimiento. Este video es muy claro y específico. Paciente clase 3, ¿verdad? Porque el labio superior está con mucha tonicidad. Este Frankel, aquí tiene una barra prelabial. Estás viendo ahí arriba. La barra prelabial, ¿qué hace? Mira, empuja al labio. Hay un gran espacio entre el labio y el diente, y los dientes. Es como al labio lo empuja hacia adelante, ya no hay presión hacia atrás, el maxilar superior empieza a crecer hacia adelante. Es un aparato funcional y como este aparato funcional que se llama Frankel, hay otros que se llaman Bionator, Andreasen, tienen varios nombres, que lo que hacen es hacer una restricción y redirección funcional del crecimiento de los maxilares. Si te das cuenta acá, no hay fuerza ortopédica, no hay fuerza ortodóntica, a, a esto se llama aparato funcional, se llama, ¿no? Aparato funcional que hace restricción y redirección del crecimiento de los maxilares. Más que todo está enfocado al maxilar superior, pero también hay aparatos que se lo fabrican para el inferior y eso lo hacen la ortopedia funcional. Vamos entrando ya a la parte más compleja de la ortodoncia, donde ya utilizamos estos dispositivos y hacemos una fijación intermaxilar. A la izquierda estás viendo brackets, dispositivos metálicos, junto a un alambre, es el arco, y ahí está soldado varios pines, o grimps también se llaman, para fijarlo, ¿no? Entonces, a veces puede ser que te llegue así pacientes, es para fijar ambos maxilares. Ya está listo para una cirugía ortognática. Se hace recortes maxilares, mandibulares. En el superior se hace un Lefort 1, en el inferior se hace una osteotomía sagital de rama. Ambos maxilares están sueltos y se los fija ambos maxilares con alambre, ¿no? A la derecha, otro sistema también igual de fijación. Estos ya son TATS, TATS. TAT significa dispositivo de anclaje temporal y en esos TATs ya se lo amarra a ambos maxilares y fíjate cómo quedó. Ahí está. Todo mecanismo que provoque la férula entre ambos maxilares se denomina fijación intermaxilar. Otros efectos del tratamiento ortodóntico. Aquí arriba estás viendo un este, arco facial o arco extraoral y abajo estás viendo una máscara de protracción. Ambos aparatos van a tener efectos durante el tratamiento, ¿no? Va a depender de la cantidad de la fuerza, la dirección, la intensidad, la frecuencia. Eso habíamos visto en los primeros capítulos, ¿no? De esos factores va a depender si provoca otros efectos, ¿ya? Por ejemplo, el arco extraoral
puede llevar hacia atrás el maxilar superior, reduciendo volúmenes aéreos. Entonces el paciente va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Los pacientes que utilizan máscara, fíjate la mentonera, como apoya en el mentón, puede provocar irritación, bastante irritación, dermatitis, puede haber otros efectos, ¿no? Durante el tratamiento ortodóntico. O sea, nada es color de rosa. Así como han debido estudiar farmacología, el anestésico ideal, el analgésico ideal. En ortopedia y en ortodoncia no hay el aparato ideal, ¿no? Es una balanza entre qué efectos terapéuticos hacemos y también qué efectos no deseados se producen durante el tratamiento. Bien, uno de los efectos a largo plazo es sobre el periodonto, ¿no? Fíjate cómo estos son dispositivos de retención. Alrededor de ellos se retiene mucha placa bacteriana. Son metales, son estructuras rugosas muchas veces que fácilmente apositan placa bacteriana, el biofilm. Y el biofilm acumulado, pues lo que provoca alteraciones en el periodonto, ¿no? Una de las principales complicaciones durante el tratamiento de ortodoncia es esto que estás viendo, la acumulación de biofilm y provocando una gingivitis, ¿no? Marginopapilar generalizada asociada a biofilm, ¿no? Como puedes observar, fíjate cómo ha irritado, acumulado y hay aumento de volumen, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los efectos a largo plazo. Es por eso que esto del tratamiento de ortodoncia tiene que estar bien planificado. Un paciente no puede estar más de 3 años con estos dispositivos, ¿no? Para que los quede rectos y picados. También existe muchos otros efectos sobre la cantidad y calidad de hueso que tengan los pacientes y el biotipo, estamos hablando, ¿no? El biotipo gingival. Hay pacientes que tienen biotipo muy fino de tejido conectivo y epitelial a nivel de incisivos especialmente, y cualquier movimiento brusco, fíjate cómo puede provocar pérdida de tabla vestibular o lingual, ¿no? Y ahí estamos viendo a la derecha cómo la profundidad de las bolsas y luego cómo se lo resuelve con membranas. Hay efectos en el periodonto, ¿no? También hay efectos en la raíz y eso llamamos reabsorción radicular, ¿no? Habíamos visto todos los mediadores que provocan reabsorción y los mediadores que controlan la reabsorción, ¿no? No te olvides de todo lo que vimos, las hormonas parácrinas, ¿no? Autocrinas, etcétera, ¿no? Y no te olvides también lo que hemos llevado, cantidad de fuerza de acuerdo a la superficie radicular, ¿no? Cuando la cantidad de fuerza está desproporcionada a la superficie radicular, ¿ya? Es decir, es excesiva, y también el paciente, habíamos visto también la respuesta biológica al movimiento dentario, no tiene una buena respuesta al movimiento dentario, entonces lo que va a provocar, lo que va a ocurrir es que empiece la reabsorción, no solamente del hueso, sino la reabsorción radicular, ¿no? Y ahí estás viendo cómo se desarrolla una reabsorción radicular. Poco a poco se va, esa, esa raíz, ese ápice que terminaba en punta, ya radiográficamente lo vas a ver ya más romo y más plano, ya no termina en punta, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahí está, mira, por ejemplo, acá. Fíjate la cantidad de reabsorción que tiene este paciente. Fuerzas excesivas. ¿Vale la pena tener así los dientes rasgos y con poco anclaje? La mayoría de los dientes se está moviendo, está con alto grado de movilidad, grado 2. En tal sentido, pues mucho cuidado, jóvenes. No, esto no es chiste, no es broma, no es, a ver, veremos qué sucede. Si los movimientos no son bien controlados, si la fuerza es desproporcionada,
vamos a tener problemas con la reabsorción ósea y radicular especial. ¿Cuáles son los factores que provocan reabsorción? Hay una reabsorción radicular causada por muerte de cementoblastos. Entonces, como les decía, una es la respuesta biológica. Si hay una muerte de cementoblastos con preservación de los restos epiteliales de Malasis. Dos, hay una reabsorción radicular por cementoblastos y muerte epitelial de de estas restos epiteliales de Malasis. Tres, puede haber una reabsorción dental por muerte celular de ontoblastos con preservación de la vitalidad pulpar. Y un 4 ya es más grave, ¿no? Hay una reabsorción dental por exposición directa de la dentina al tejido conectivo gingival en las lagunas de la unión cemento-esmalte. Ya más complicado un tipo 4, más complicación para resolver el caso. Malposiciones dentales. Entonces, como habíamos visto también en el segundo capítulo, es importante determinar, diagnosticar al paciente qué tipo de malposición dentaria tiene, ¿no? ¿En qué plano del espacio está más alterado? Dependiendo de ello, pues utilizar el mejor aparato indicado para este caso, ¿no? En ortodoncia no hay una receta, ¿ya? Mucho depende del diagnóstico, hacer la planificación, qué aparato, qué movimiento necesita ortopédico, ortodóntico o quirúrgico, ¿no? Eh, Qué cantidad de espacio requiere en los tres planos, transversal, sagital, vertical. ¿No? Ver alteraciones de forma, alteraciones de tamaño, número. Todo es un conjunto de cosas que nos van a ayudar a determinar el paciente qué tipo de malposición dentaria tiene. ¿Ok? Vamos introduciéndonos a la parte quirúrgica, efectos de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Cuando el paciente está muy descompensado, fíjate el primero, un clase 3 por prognatismo, el segundo, clase 2 por retrognatismo, el tercero, mordida abierta esqueletal tólico-facial. El cuarto, asimetría facial por hiperplasia condilar. Fíjate, te he bombardeado con 4 diagnósticos quirúrgicos, o sea, 3 diagnósticos de tratamiento quirúrgico necesarios. Entonces, no podemos, en los 4 tipos, no podemos prometer que con una ortodoncia se va a resolver ese problema. Aquí requiere de un procedimiento quirúrgico. Hay que hacer un diagnóstico minucioso y pues decirle al paciente lo que necesita. Plan A, quirúrgico. Plan B, ortodóntico de camuflaje. No hay más. Obviamente con complicaciones. Todo lo que es camuflaje, te estoy salvando del quirófano. Entonces, obviamente hay que hacer ciertas compensaciones. Ahora, al paciente quirúrgico es lógico que también hay que alistarlo ortodónticamente. Y después de la cirugía hay que estabilizarlo y asentamiento de los dientes. Entonces, por tanto, entenderás que hay una ortodoncia prequirúrgica y hay una ortodoncia postquirúrgica. Es decir, la cirugía por sí sola no me va a resolver todos los problemas oclusales. ¿Se entendió? Como movemos piezas dentarias o como actuamos durante ortopédicamente, movimiento de hueso, ortodónticamente, movimiento de dientes, es lógico que tengo que valorar esa articulación temporomandibular antes y después del tratamiento ortodóntico, ¿no? Especialmente después, ¿no? Porque tengo que saber cómo estoy dejando esa articulación temporomandibular. Al hacer cualquier movimiento óseo o dentario, pues lo que hacemos es desprogramar esa articulación que estaba trabajando con mal posición
como modificas la posición dentaria, es lógico que también tienes que controlar la nueva modificación de la posición condilar. O sea, hay que valorar a este paciente, hay que desprogramar, hay que ver, observar si hay ruidos, chasquidos, qué síntomas presenta, etcétera. Esa articulación temporomandibular trabaja de la mano con los contactos oclusales. Y ahí el fibrocartílago es donde están apuntando las flechas. Eso es lo que actualmente tratamos de resolver, ¿no? Tratamos de diagnosticar y tratamos de frenar este daño al fibrocartílago, ¿no? Pues ahora ya no se aboca tanto el trastorno temporomandibular, descartando de los otros diagnósticos, artritis, mialgias, etcétera. Aquí hacemos el tratamiento de rehabilitación o restauración del fibrocartílago, ¿no? Y ahí se van los aparatos desprogramadores. Muy bien, ya terminando, culminando, es importante hablar de la retención. ¿Qué es retención, no? Entonces, como entenderás, cuando resuelves el problema dentario, hay que pensar en un aparato que nos dé la estabilidad, que nos garantice que esa alteración no va a retornar. ¿M? No va a retornar y vamos a mantener estable. Entonces hay que hablar de retención. A veces utilizando un solo aparato que ya te corrige, ahí no terminó el tratamiento. Hay que confeccionar un aparato de retención y estás viendo a la izquierda un aparato de retención removible, acrílico, metálico, al acrílico con un alambre, lo que está sujetando en la mano, un retenedor transparente, uniforme, y abajo estás viendo un retenedor fijo, bondeable, retenedor bondeable. ¿Qué es retención? Según Storey, es la estabilidad funcional, es hablar de un criterio para evaluar la causa de la disfunción potencial o presunta debido a una mala adaptación neuromuscular. Si entenderás qué quiere decir Storey, ¿no? Que no solamente tenemos que abocarnos en la parte dental, sino es en la parte funcional. Estamos dando nuevos puntos de contacto y esos nuevos puntos de contacto tienen que adaptarse su sistema neuromuscular. Qué interesante ese concepto, ¿no? Antes era solamente diente. El ortodoncista y el dentista siempre han sido por muchos años dientólogos, dientólogos. Ahora cambió la cosa, ¿no? Ahora ya hablamos de adaptación neuromuscular a nuestras prótesis, a nuestra rehabilitación y a nuestra ortodoncia. Y estás viendo arriba una férula fija, acrílico, a la derecha una férula fija, por lingual, por palatino, retenedores metálicos. ¿Qué debo considerar? ¿Qué debo tomar en cuenta? Que la mejor retención es la que no se necesita. ¿A qué se basa esto? Que debemos eliminar la causa de la maloclusión. Si elimino con mi aparato funcional la causa de la maloclusión, si una deglución atípica, una respiración bucal, si elimino la causa de la maloclusión, entonces es probable que no necesite retención. Qué interesante, ¿no? Esto. Antes solamente corregían la palpación de los dientes, se olvidaban de la función, quitaban el aparato y otra vez retornaba la maloclusión. ¿Qué está pasando acá? No estás actuando a nivel funcional. Dos, que si el tratamiento creemos que es correcto, debemos colocar retención durante un breve periodo para permitir la recuperación del complejo dentoalveolar modificado. Cuando hacemos cualquier movimiento de diente y hemos hecho mucho movimiento, debemos colocar una retención, porque las fibras gingivo-periodontales tienen memoria elástica. No retorna el 100%, pero puede haber un buen porcentaje de recidiva.
Que el periodo de tiempo transcurrido desde el retiro de aparatos y la colocación del retenedor debe ser lo más breve posible. Es decir, hoy día quito brackets, tomo moldes y hacemos para pasado mañana máximo la retención, lo más antes posible. Son tres criterios a considerar en cuenta para la retención. Y ahí estás viendo un retenedor de acrílico con ganchos, es un arco vestibular arriba y abajo, bien adaptado y por dentro está la base acrílica. Está manteniendo la oclusión lograda. La recidiva y estabilidad son importantes. ¿Qué es recidiva? Pues es el retorno a la malposición inicial, ¿no? Y eso va a depender de la cantidad de maloclusión, ¿no? Y pues si le damos buenos contactos oclusales a esta nueva oclusión, pues a eso se llama estabilidad oclusal. Y para tener una buena estabilidad oclusal, los mejores aparatos son las guardas miofuncionales. No solamente van a mantener la oclusión lograda, sino que te van a ayudar funcionalmente a los movimientos mandibulares, al descanso neuromuscular. Hasta aquí nuestra teórica del primer parcial, jóvenes. Les deseo éxito el próximo miércoles. Es nuestro parcial. Vamos a estar enviando las instrucciones mediante el jefe de cátedra. Vamos a enviar las instrucciones correspondientes. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la atención, etcétera. Y pues les deseo un éxito rotundo en su primer parcial. Que tengan un excelente día.